Pues muy buenas tardes, bienvenidas a su clase de Aspelcoy. Pues como siempre en todas las clases, pues lo primero es preguntarles, ¿tienen alguna duda, algo que preguntar, algo que quedó así, medio así, algo que quieran que repita, que repase? Bueno, de mi parte no. Nada, Diana, ¿y tú, Nayeli, tampoco? No, nada. Ok, pues entonces vamos a continuar. En la clase pasada, que estábamos viendo la configuración, les comenté que los requisitos, vamos, que se tienen para hacer la contabilidad electrónica, ¿no? Pero hablamos mucho de la contabilidad electrónica y bueno, pero pues realmente, ¿qué cosa es la contabilidad electrónica? ¿Ok? Bueno, miren, la contabilidad electrónica es la obligación que tienen todos los contribuyentes del país de llevar su contabilidad, ¿sí? Y que deben realizarla a través de medios electrónicos, ¿ok? Como yo les comenté, no es precisamente el chiste de usar una computadora, ¿ok? No. Obviamente se requiere la computadora porque sin ella pues no podríamos hacerlo, pero no es precisamente el uso de la computadora, ¿ok? ¿Por qué? Porque la contabilidad electrónica, aparte de los medios electrónicos, se tiene que ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de internet del SAT, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto de ingresar mensualmente? Tenemos que informarle al SAT, tenemos que darle al SAT cierta información de nuestra contabilidad. Según esto, en una regla de carácter general que tiene fundamento en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Esos registros o asientos contables deben permitir la identificación de cada operación o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria. ¿Ok? Para que de esta manera se pueda identificar la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas. Esto también tiene su fundamento en el artículo 33b del reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Bueno, entonces, la contabilidad electrónica no consiste precisamente en tener una computadora, sino en enviar mensualmente información hacia el SAT. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Bueno, miren, todas las personas físicas con actividad empresarial, que tengan actividades profesionales y con ingresos superiores a 2 millones de pesos al año, ¿ok? Y también por el arrendamiento. Ajá. Siempre y cuando no utilicen una aplicación que se llama Mis Cuentas, ¿sí? Hay un grupo de causantes, ¿sí? Que dependiendo cómo se dieron de alta en el SAT, están liberados de esta obligación, ¿sí? Generalmente son los del Refico, ¿no? Que es una modalidad que, por decirles algo así muy brevemente, ellos pagan unas cuotas, ¿ok? A diferencia de los demás causantes que se tienen que hacer los movimientos contables y financieros de acuerdo a los montos que se van obteniendo con las ventas, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a las personas físicas. ¿Ok? Por otro lado, también todas las personas morales. Todas las personas morales, ¿sí? Con fines, incluidos también los que tienen fines no lucrativos, ¿ok? Hay personas morales que, bueno, lo normal o estándar es que una persona moral, si una empresa se dedica a vender a comprar y vender o fabricar y vender, eso es con un fin lucrativo, pero hay las empresas que no tienen fines lucrativos y entonces esas también tienen que hacer su contabilidad, ¿ok? Aunque no hagan sus
actividades pues con intenciones de obtener dinero. ¿Ok? Entre las personas morales están la federación, las entidades federativas, ¿no? Los municipios, los sindicatos de obreros, las entidades de la administración pública. Ellos no están obligados a llevar contabilidad electrónica, excepto cuando realicen actividades empresariales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no se dedican a hacer actividades lucrativas. ¿Ok? Otro tipo de empresas de este tipo que no tienen la necesidad o la obligación de hacerlo, pues son las asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles. ¿Ok? Las personas físicas asalariadas no tienen que hacer una contabilidad electrónica. ¿Ok? Los contribuyentes del régimen de arrendamiento por servicios profesionales con ingresos que no excedan a 2 millones de pesos, siempre y cuando no registren sus operaciones en mis cuentas. ¿Ok? Bueno, y las personas físicas que tengan ingresos por intereses o ingresos esporádicos como premios, que hayan obtenido algo así, ellos no tienen obligación de llevar la contabilidad electrónica. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es lo que se tiene que enviar al SAT? ¿Ok? Que en eso es lo que consiste precisamente la contabilidad electrónica. Bueno, lo primero que se tiene que enviar al SAT es el catálogo de cuentas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del catálogo de cuentas, no? Y que comentamos que una vez que ya se definió cómo iba a estar estructurado el catálogo, ya no se puede modificar y así se va a quedar. Ok, entonces, el catálogo de cuentas que se utiliza en el periodo, ¿en qué periodo ya quedamos? En el periodo anual, ¿sí? Y que va de acuerdo a la estructura señalada en el anexo 24 y el anexo técnico publicado por el SAT. ¿Ok? Y que a este catálogo se le debe de agregar un campo con el código agrupador de las cuentas del SAT, que es un anexo del número 24 en el apartado al inciso A. ¿Ok? El contribuyente debe de asociar de su catálogo de cuentas el código agrupador del catálogo que presenta el SAT. O sea, el SAT también tiene un catálogo que nos proporciona. Así, mira, este es mi catálogo y aquí me vas a relacionar tus cuentas con las mías. ¿Ok? Debemos de asociar esto, buscando que el código que sea el más apropiado de acuerdo con la naturaleza y la preponderancia de la cuenta o la subcuenta del catálogo del contribuyente. ¿Ok? El catálogo de cuentas se va a enviar por primera vez cuando se entregue la primera balanza de comprobación, porque la balanza de comprobación también se manda. ¿Ok? Ahora, en el caso de que se modifique el catálogo de cuentas al nivel de las cuentas que fueron reportadas, este deberá enviarse nuevamente a más tardar al vencimiento de la obligación del envío de la balanza de comprobación del mes en que se hizo la modificación. ¿Ok? Dicho en palabras muy sencillas, cada vez que haya una modificación al catálogo de cuentas, se tiene que mandar dentro del mes donde se hizo la modificación al catálogo. Cuando yo digo la modificación, no me refiero a modificar la estructura, me refiero a agregarle subcuentas o hacer modificaciones a las subcuentas. Les recuerdo que la estructura del catálogo ya no se puede modificar una vez que ya se estableció y sobre todo, si ya se lo mandamos al SAT, pues aquí es donde entra la lógica, ¿no? Si ya le mandamos al SAT nuestro catálogo, pues no podemos hacer ahora cambios, así de decir, ahora voy a manejar más, más dígitos o voy a abrir mi cuenta más grandota. No, ya no se puede hacer nada de eso. ¿Ok? Lo único que se puede hacer es agregar cuentas, subcuentas, según como hayamos estructurado los niveles de nuestro catálogo, pero no podemos agregar más niveles o podemos quitarle niveles.
Ok, entonces, el catálogo de contabilidad, nuestro catálogo eso es parte de la contabilidad electrónica y se debe de enviar, repito, al inicio y cada vez que haya adiciones, modificaciones. ¿Qué otra cosa se tiene que enviar al SAT que va dentro de la contabilidad electrónica? Pues la balanza de comprobación. ¿Ok? La balanza de comprobación que incluye los saldos iniciales, los movimientos del periodo y los saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activos, de pasivos, de resultados, de ingresos, cuentas de orden. Todo lo que se menciona en el anexo 24 y el anexo técnico publicado en el portal del SAT. ¿Ok? En el caso de que la balanza de cierre del ejercicio, que es ya la de la balanza final, la anual, hay que incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se estén registrando. ¿Ok? Entonces, esa también es información que se tiene que enviar, la balanza de comprobación. Y esa balanza de comprobación se tiene que mandar cada mes. ¿Por qué? Porque esta balanza se obtiene o se requiere cada mes, en cada periodo, ¿okay?, de mes. También lo que se tiene que enviar es la información de las pólizas y los auxiliares de la cuenta de nivel mayor o subcuenta del primer nivel, que incluyan el nivel de detalle con el que los contribuyentes realizan los asientos contables. Más adelante vamos a ver muy a detalle la cuestión de las pólizas y de dónde se aplican las pólizas. ¿Ok? Bien. Y cada póliza debe distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soporten la operación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si hacemos una póliza por la compra de un bien o cualquier cosa que hayamos comprado, el hecho de haber hecho la compra genera un CFDI. ¿Dónde está el CFDI? Pues mi proveedor me tiene que enviar a mí un CFDI, que es el comprobante fiscal de la operación de compra que se hizo con él. Ese comprobante fiscal debe de ir incluido dentro de la póliza, pero de forma electrónica, no es el papelito. ¿Ok? Y aquí vamos a ver cómo se hace eso, cómo se incluye un comprobante fiscal en la póliza. De tal manera que la póliza se hace, bueno, la póliza por la compra de un automóvil. ¿Ok? Y se tiene que anexar que la factura que nos manda el proveedor de ese automóvil, porque esa factura nos llega de dos formas, ¿no? Nos va a llegar en un PDF y nos va a llegar en un XML, que es el CFDI. Entonces, ese XML es el que se tiene que agregar a la póliza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con esto se va a identificar el soporte fiscal, el real, y se puede identificar la forma de pago, las distintas contribuciones, las tasas, las cuotas, incluyendo las operaciones, actos, actividades por las que no se deban pagar contribuciones, ¿sí?, de acuerdo a la operación que se esté realizando, y de acuerdo con el artículo 33, apartado B, fracción tercera del reglamento del Código Fiscal Federal. Y todo esto tiene un fundamento en la regla 2816 y la 2817 de la resolución miscelánea fiscal del 2017. O sea que esto no es algo que se esté haciendo en este momento. ¿Ok? ¿Y cómo se envía esta información al SAT? Bueno, pues esta información se debe enviar a través del buzón tributario en la página del SAT, ¿sí? ¿Qué cosa es el buzón tributario? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el buzón tributario? ¿Tienen idea de qué es eso? Es donde, pues como que se lleva como un control de su contabilidad, ¿no? ¿En dónde? En lo del buzón, Sí, pero ¿dónde está el buzón? ¿Sabes dónde está el buzón? en la página del SAT.
Exactamente. Es, digamos, nuestro archivito, nuestro cajoncito que el SAT nos abre a cada uno de nosotros, los contribuyentes, nos abre un espacio y ese espacio se llama buzón tributario y allí en ese lugar van a parar todos los movimientos fiscales y legales de CFDIs. Okay. Así es como nosotros podemos, por ejemplo, detectar si una factura es apócrifa. ¿Sí? Les platico rápidamente un intento de chanchullo que nos han querido hacer. Nos llega un correo aquí a la empresa, un correo que nos dice, aquí te estoy enviando tu factura, la factura número tal, del folio tal, de tal fecha, por tal importe, y me da el nombre de la empresa, ¿no? Y la fecha. Y yo dije, caray, pero si ese día nosotros no hemos hecho ninguna operación, pues ¿qué pasó, no? Entonces, lo que se hace para verificar esto es entrar al buzón y buscar la factura que me están diciendo que que me están mandando. Pero resulta que ese folio no existe en mi buzón, lo cual implica que no es algo legal. Y ya lo hemos confirmado porque nos lo están mandando a cada rato, nadie te dice, oye, ya te mandé la factura, oye, te la vuelvo a mandar, te la vuelvo a mandar, te la vuelvo a mandar, ¿no? Entonces, todo esto con la intención de que al abrir el correo, ahí viene la liga para que ahí nos pasen a fastidiar, no sé qué, pues algo quieren hacernos, algún chanchullo ahí a través del correo. Entonces, el buzón tributario es el lugar donde se deposita todos nuestros movimientos fiscales legales de cada uno de nosotros. Y allí es donde va a parar lo que nosotros también generamos, y que le mandamos a los proveedores o a los clientes, lo que sea. Todo está relacionado, todo. Por esa razón es que el SAT puede hacer los cruzamientos de que si en la declaración, que ya no se tiene que hacer propiamente una declaración como antes, toda la información la tiene el SAT. Cuando hacemos la declaración, le decimos, mira, te declaro todo esto, el SAT va, checa con nuestro buzón, sí, sí cuadran, sí checan, entonces me estás haciendo bien la declaración. Pero cuando hay discrepancias, entonces el SAT se da cuenta porque si tú me estás aquí declarando X cantidad de IVA que declaraste, pero no lo tienes registrado en tu buzón, lo cual quiere decir que no es real. ¿Ok? Entonces, entonces, ¿cómo se envía? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es generar el archivo, que os voy a enseñar ahorita cómo se hace con el COI, y ese archivo, después abre uno la página del SAT, entra uno en nuestro buzón, porque tiene claves, contraseñas, y hay unos candados para que no esté metiéndose ahí cualquier persona, ¿ok? Y allí en alguna parte de ese buzón hay un lugar donde nos pide que le enviemos la información, ¿ok? Y entonces ahí se le envían los archivos que genera el COI. Cosa curiosa, el COI no envía la información, nada más la genera. Me hace los archivos y luego yo tengo la obligación de buscar ese archivo, agarrarlo, entrar a la página del SAT, abrir mi buzón y ¡pum! Decirle SAT, ahí te va la información de mi contabilidad electrónica. ¿Ok? Bueno, ¿y cuándo se va a enviar? Bueno, pues ya mencioné, mensualmente. ¿Ok? Todas las personas físicas tienen que enviar mensualmente al 5º día hábil del segundo mes la balanza. Las personas morales también tienen que hacerlo mensualmente, nomás que ellos al 3er día, como que los tienen más controladitos, ¿verdad? Que a nosotros. Los que cotizan en la bolsa de valores lo hacen trimestralmente, ¿ok? Y las personas físicas y morales del sector primario que optaron por presentar su declaración semestral, lo hacen semestral, ¿ok? Bien, entonces, esto es, y en esto consiste la contabilidad electrónica. ¿Ok? Hay plazos para hacer estos envíos. Por ejemplo, las personas morales tienen que hacerlo a más tardar al día 20 de abril del ejercicio inmediato, cuando hacemos el cierre de ejercicio. Ustedes, no sé si se han dado cuenta que a fin de año todas las empresas andan como loquitas haciendo lo que se llama el cierre de año o el cierre de ejercicio. ¿Ok? Y hay fechas para entregar esa declaración.
Entonces, el 20 de abril, las personas morales. Y las personas físicas, el 22 de mayo. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la balanza. ¿Ok? El catálogo, bueno, ya quedamos que el catálogo es la primera vez y después cada vez cada cambio. Pero las pólizas y los auxiliares, allí sí no. Las pólizas y los auxiliares se deben de enviar al SAT solamente cuando la autoridad lo solicite. Es decir, el envío de las pólizas o los auxiliares solamente va a ser a petición de la autoridad. ¿Cuándo? Pues en el caso de una revisión fiscal, o sea, una auditoría. Si el SAT está haciéndole una auditoría a un contribuyente, entonces le va a pedir, mándame o dame todas tus pólizas. No sé si ustedes saben o se enteraron que años atrás, cuando no había la contabilidad electrónica, las auditorías consistían en que llegaban 2, 3, 4, 5 personas a una empresa, entraban y ahora, ¡quietos! Que nadie se mueva, ¿ok? Fuera manos de las computadoras, fuera mano de lo que están haciendo, y a ver, empiecen a pasar en sus carpetas donde están las pólizas guardadas, porque antes como todo estaba impreso, pues había unas carpetas así verdes con las fechas, los meses y todo eso, no sé si alguna vez los han llegado a ver, que todavía existen. ¿Por qué? Porque las empresas se guardan todo eso como para consulta, aunque están en las computadoras y no es indispensable, pero son ya políticas que tienen algunas empresas. Entonces, esas carpetas se entregaban a los auditores y ellos ahí se pasaban ahí largos y felices días, ya muchas semanas, en estar revisando todo esto en las auditorías. Hoy en día, como todo es electrónico, todo se manda a hacer el cotejo, como yo les comentaba, el cruce, ¿ok? De clientes contra proveedores, porque un cliente dice, yo vendí, y el proveedor dice, yo también vendí. Y entonces, si yo vendí, entonces hay que revisar ¿qué? Hay que revisar la contabilidad del cliente, porque el cliente debe tener mi dato que yo le mandé, ¿no? Mi XML. Y si no lo tiene, entonces yo estoy mintiendo. Y esto nos va a llevar a algo que se llaman EFOS y EDOS, que también vamos a ver en otra ocasión a detalle, que son, ¿ok? Porque va en función precisamente a esta situación de la contabilidad electrónica. Ahí es donde se detecta. Bien, entonces, las pólizas, perdón, las pólizas y los auxiliares, ¿sí? Solamente cuando la autoridad lo solicite en una auditoría, o también puede ser cuando se haga una solicitud de compensación de impuestos. ¿Qué es la compensación de impuestos? Bueno, no sé si han oído por ahí o han sabido que, por ejemplo, a las personas físicas nos devuelven dinero cuando se hace el ajuste anual, porque entonces resulta que por los movimientos y todo, pues pagamos de más impuestos o enteramos de más los impuestos y entonces el SAT nos puede devolver los impuestos. Y entonces, si yo solicito la devolución de impuestos, ¿sí? O una compensación también de impuestos, entonces la autoridad puede decir, ok, está reclamando, ¿verdad? Entonces, a ver, mándame toda tu información para ver en qué lo fundamentas esta reclamación y ver si tienes razón o no tienes razón. ¿Ok? Bueno, todo esto es la contabilidad electrónica. ¿Alguna duda a este respecto? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver. No, profesor. Ok. Vamos a ver ahora cómo se generan los archivos en el COI. Déjenme abrir el COI. Hasta el COI. Aquí está. Y aquí ya deben estar viendo la pantalla del COI, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Sí. quedamos que Sí, sí se ve. Ok, lo primero que les comenté que se envía es el catálogo de cuentas. Entonces aquí
pues donde dice cuentas y pólizas, es donde está el iconito donde nosotros podemos consultar nuestro catálogo de cuentas. Aquí está. ¿Ok? Ahora, este catálogo es el que se tiene que enviar al SAT. Y entonces esta columna del código agrupador, no sé si recuerden que ya lo habíamos mencionado cuando lo de las columnas, ¿qué cosa es el código agrupador? Bueno, yo en mi empresa defino que mi concepto de fondo fijo de caja es la cuenta 1110. Bueno, aquí ya se quedó esto sin el guión. Recuerden que en la configuración, estábamos hablando de la configuración, ponerle los guiones, cuenta con guión para poderlos identificar, ¿ok? Entonces ya lo vimos. Nos vamos a la configuración, parámetros del sistema, y aquí en donde están las cuentas, que estoy diciendo que son 3 niveles, nomás tengo que decir que las quiero con guión. Y entonces, ahora sí, ya puedo distinguir mis cuentas, ¿no? Entonces yo decía que la 1110 es el fondo fijo de caja. Bueno, eso es en mi empresa. Pero acá mi vecino, que tiene también su negocio, pues a él a lo mejor no le gustó la 1110 y puso, no sé, la 1220, por decir algo. Pero los dos estamos manejando el concepto de fondo fijo, porque aquí lo que importa es el concepto, que está detallado en la descripción. Eso es lo que importa. El número de la cuenta no tiene ninguna importancia. Puede ser cualquier numeración. Para nosotros. Pero para la autoridad no. ¿Por qué? Porque la autoridad necesita conocer todos los fondos fijos de caja de todos los contribuyentes. Pero si yo tengo la 1110, mi vecino tiene la 1220 y la otra empresa que está acá a la vuelta tiene la 1515 y el otro de allá tiene la 1120 y así, entonces la autoridad no tendría manera de juntar, por así decirlo, todo el fondo fijo, pues porque no hay algo que sea común. Entonces para eso se inventó el código agrupador. ¿Ok? El código agrupador es un archivito que el SAT diseñó, para que nosotros lo utilicemos, aquí está el código agrupador, y todos pongamos el mismo código que para el SAT representan, que no se quiere agrandar, bueno, aquí están, estos números que están aquí son el catálogo del SAT. Entonces aquí lo único que tenemos nosotros que hacer es buscar el concepto que estamos manejando, y en este caso el fondo fijo de caja pertenece a caja, y entonces yo tengo que asignarle el código 101, que es el que está asignado aquí como código agrupador, y todos los causantes que estemos haciendo alusión al concepto del fondo fijo de la caja, le vamos a poner el código agrupador 101, no importa qué número de cuenta le hayamos puesto. Para la autoridad, lo que va a valer en lugar del número de cuenta va a ser el código agrupador. Y entonces es obligatorio que este código vaya asignado a todas y cada una de nuestras cuentas. ¿Ok? Todas tienen que llevar el código del SAT para que el SAT pueda determinar a qué concepto pertenece. ¿Ok? Entonces, si no le ponemos ese código agrupador, a la hora de que nosotros vamos a enviar la información electrónica, el programa lo valida, lo detecta y nos avisa que la determinada cuenta no tiene su código agrupador y por consiguiente entonces no valida el archivo y no lo podemos enviar. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se genera el archivo que vamos a enviar? Uy, eso es facilísimo. Luego se piensa que esto es algo muy pesado y que solamente los expertos lo pueden hacer. No, miren, aquí hay un iconito que dice XML y aquí me dice que genera el XML. ¿Ok? Entonces, si yo le doy clic, ¿ok? Ya me pone por default el nivel que pidió la autoridad.
Pero también me da la opción de poderlo cambiar en el caso que la autoridad, que también procede, me diga, oye, ¿sabes qué? Mándame tu catálogo a este nivel. ¿Ok? El de la subcuenta, digamos que es el estándar. Aquí le estamos diciendo cuál es el formato. ¿Por qué lo estamos haciendo el formato? Bueno, porque digamos que como que Asper le está previendo que de repente la autoridad nos diga, ya no va a ser el XML, ¿no? Ahora va a ser otro. Y luego aquí abajo nos va a dar la ruta. ¿Cuál ruta? La ruta donde se va a guardar el archivo. ¿Sí? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el escritorio. ¿Les parece? Para encontrarlo rápidamente. Escritorio. Y aquí en el escritorio se va a guardar el archivo. Y esto que dice nombre, bueno, esto sí, hay que dejarlo así. Este nombre ya lleva una estructura. Primero lleva el RFC del causante. En este caso, como es un programa de prueba, etcétera, lleva un RFC, que este RFC que ustedes están viendo aquí, es un RFC especial que se utiliza de forma genérica cuando no estamos especificando un causante especial, sino hablando de forma genérica. ¿Ok? Luego viene el año y el mes. Entonces, este catálogo es del año 2016 y es el mes 11. ¿Ok? Que lo estamos viendo acá abajo, que es el mes 11, y estamos hablando del año 2016. ¿Ok? Y esto no debemos de cambiarlo, porque al final tiene unas letras que indican que es el catálogo. Entonces, hay que dejarlo así. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y ya se generó. ¿Ok? El sistema me manda un resumen, ¿sí? Diciéndome que ya se generó el archivo, ¿ok? En esta fecha, ¿ok? Cuántas cuentas incluyó, y si hubiera encontrado cuentas que no llevan el código agrupador, aquí me la reportaba y me diría que el archivo o la carga del archivo falló, ¿ok? Y aquí dice, miren, cuentas configuradas para no incluir, pues no dijo ninguna. Y cuentas sin código agrupador tampoco me dijo que no tuviera alguna. ¿Ok? Entonces, ya está mi archivo. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es... Déjenme buscar el archivo. Entonces, nos vamos al administrador de archivos, al escritorio, y aquí está mi archivito de noviembre y también tengo aquí el de diciembre. ¿Ok? Entonces, lo podemos mirar. No se dejó. Vamos a ver. Se abrió y se cerró. Ya se me perdió. Déjenme buscar a ver si encuentro dónde está el archivo. Anda perdido. Déjenme ver si lo podemos abrir otra vez. Abrir con blog de notas. Aquí está. Ok, ya lo pudimos abrir. Entonces, como ustedes pueden observar, que tenemos aquí, tenemos nuestro catálogo de cuentas. Ok, entonces vamos a quitar ese de aquí y vamos a compararlo acá. Ok, entonces aquí me dice que del código agrupador 101, que está aquí, tengo la cuenta 1110, que dice fondo fijo de caja. Ok, y también tengo la subcuenta 1110.1, que dice que es la caja chica, que es lo mismo que tenemos acá. Ok, ahora, nótese que nada más lleva descripciones.
no lleva importes, no lleva información financiera, por así decirlo. Únicamente me está sirviendo ¿para qué? Para decirle a la autoridad cómo estructuré mi catálogo. Y así está estructurado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bancos, aquí tengo bancos, ajá, y si yo agrego más bancos, aquí tienen que aparecer. ¿Ok? Bien. Y si agrego clientes, pues aquí tienen que ir apareciendo. Y si agrego proveedores, tienen que ir apareciendo. ¿Ok? Entonces, esto es el archivo, y este archivo yo lo tomo, y es el que voy a mandar a través del buzón, se lo voy a mandar a el SAT. ¿Ok? Bueno, esto fue en cuanto a el catálogo. Ahora, la balanza. La balanza de comprobación, que vamos a hablar qué cosa es la balanza. ¿Cómo se manda? Bueno, pues para eso tenemos aquí el iconito que dice balanza de comprobación. Y me presento la balanza. Si ustedes se dan cuenta, como que la balanza es igual al catálogo. ¿Sí? En el catálogo está ahí en la cuenta, ¿sí? Olviden el código agrupador, está la descripción y los saldos iniciales, los finales y luego los cargos y los abonos. Es la presentación que a mí se me ocurrió darle a mi catálogo. Puede tener otra presentación, eso es lo de menos. Pero la balanza sí tiene que llevar a fuerzas esta presentación que estamos viendo. ¿Ok? Perdón. A diferencia del catálogo, vamos a ver de nuevo el catálogo, aquí está el catálogo. ¿Qué vamos a encontrar diferente nada más, aparte de la columna del código? La diferencia es que si ustedes se dan cuenta aquí abajo, no me da totales de nada. No hay totales. Y la balanza, sí. Aquí estaba la balanza y me está dando los totales. ¿Ok? Entonces, esta balanza es la que también hay que enviar. ¿Y cómo se envía? Pues bien fácil. Aquí está igual el iconito para generar el XML. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La ventanita es casi igual a la del catálogo. ¿Ok? Lo único que agregó fue que el tipo de envío va a ser normal, ¿sí? O complementaria. ¿Esto qué significa? Eso significa en términos contables de que yo le mandé al SAT ya mi balanza, que la balanza, digamos, es el resultado de las operaciones que se hicieron en el ejercicio, ya sea mensual o sea el anual. Pero luego, ¿qué pasa cuando dice el causante? Ay, caracoles, fíjate que tengo errores o me faltó o estuvo mal, la voy a componer. Y se le hacen modificaciones. A eso se le llama complementaria. Y entonces aquí le diríamos que es complementaria, ajá, indicándole la fecha que dice aquí. Y con esto le estamos diciendo, o sea, yo ya te mandé mi balanza, pero te estoy mandando las correcciones. ¿Ok? Esto es para lo que sirve esto del tipo de envío. ¿Ok? Aguas porque creo que esto viene en una tarea por ahí. ¿Ok? Y entonces aquí le damos a aceptar y ya se genera igual mi balanza, pero aquí, a diferencia del catálogo, aquí sí hay importes. Aquí lo que estamos mandando son los importes. ¿Ok? Vamos a sacar ahora la balanza. La vamos a mandar también al escritorio. Y el nombre de este archivo, si ustedes se dan cuenta, es igual al del catálogo, con la diferencia que al final, en lugar de llevar las letras CT, que significan o dan a entender que es el catálogo, ahora dice BN, diciendo que es la balanza. ¿Ok? Le damos clic en aceptar. Ya se generó. Pero chicas, una pregunta, ¿sí están viendo todos estos movimientos o se quedó fija la pantalla en algo? Sí se ven los movimientos. Ok, perfecto. Bueno, igual que en el catálogo me da un resumen. En este resumen me está dando los totales, que estos totales
son los mismos que tenemos acá abajo en la pantalla de consulta. ¿Ok? Y si nosotros buscamos el archivo, y lo abrimos, ¿dónde está la balanza? Aquí está la balanza, ¿ok? Entonces aquí abrimos la balanza. Aquí está, miren. Ahora se trae puros numeritos, ¿ok? Nos da el número de la cuenta, que ya está registrada en el SAT, ¿ok? Ya no necesita el código agrupador, porque ese ya lo validó con el catálogo, pero ahora sí nos da los datos financieros, el saldo inicial, los cargos, los abonos y el saldo final. Eso es lo que luego algunos contribuyentes se resisten a enviar a la autoridad. ¿Por qué? Pues porque aquí están reflejando todo el dinero que se está moviendo, si hay utilidades o no hay utilidades. ¿Ok? Bien. Así es como se generan los archivos para la contabilidad electrónica. Y con las pólizas es exactamente la misma situación. Entramos a la consulta de las pólizas y aquí está el mismo iconito, el que genera el XML. ¿Ok? ¿Este que tiene diferente con nosotros? Bueno, es que aquí todavía no hemos hablado de las pólizas, ¿verdad? Pero se puede identificar solamente por un solo tipo de póliza o por todos los tipos de pólizas, ¿ok? Como dice aquí, de tal póliza a tal póliza o de tal cuenta a tal cuenta. Y vamos, es información adicional dependiendo lo que solicite la autoridad, eso de los fiscales, aquí, es según la situación por la cual la autoridad nos dice, ok, te estoy haciendo una auditoría, pues entonces me pones que es por la clave AF. Por eso te lo estoy solicitando. Que tú pues, estás reclamando por devolución, pues entonces le pones que va a ser por devolución. Y aquí me pones los folios de los documentos con los que estamos haciendo todos estos trámites. Pero finalmente es lo mismo. ¿Ok? Se genera el archivo en forma electrónica y vamos a decirle, por ejemplo, que nos dé nada más las pólizas de diario. ¿Ok? Todas las pólizas de diario, que es por actos de fiscalización. Y con la orden nada más que aquí creo que valida la orden. ¿Sí? Exactamente, valida la orden, ¿verdad? Que tiene que es un folio, está en línea. Todo lo hace a través del internet. Pero genera el archivo con las pólizas y ahí en las pólizas nos va a poner igual los números de las cuentas y nos va a poner el cargo y el haber que estamos manejando y el concepto. ¿Ok? Igual, buscamos el archivo y se lo mandamos a la autoridad a través de nuestro buzón contable. ¿Ok? ¿Verdad que está bien fácil? No hay ningún problema en cuanto a esto. Y con los auxiliares es exactamente lo mismo. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Bien, en esto es que consiste la contabilidad electrónica. Pero para que esto se haga de la forma como se solicitó, acá en la configuración, en los parámetros del sistema, debemos de tener asignado aquí que el certificado que nos va a proporcionar el SAT, el certificado del sello digital, hay que ponerlo aquí y hay que decirle al COI en dónde está guardado. Aquí le decimos dónde está guardado. Para que tome la información fiscal que el SAT nos proporcionó a la hora de que nos dimos de alta y que pedimos que íbamos a hacer Diana. Profesor, esa que dice usted del certificado, ¿es lo que es la firma electrónica? No, ahí es donde luego viene la confusión. Tú necesitas la firma electrónica, que es la FIEL,
para tramitar el sello del certificado digital. El sello del certificado digital es el que se utiliza para timbrar las facturas, los recibos de nóminas y todos los FDIs. ¿Ok? Algunas veces, y sobre todo al principio, los causantes se confundían y aquí ponían precisamente la fiel. ¿Por qué? Porque la confusión viene porque con el SAT los archivos no hay forma de identificarlos y no se fija uno muy bien. Y últimamente, ahora sí ya tiene, creo que desde el año pasado, que le ponen a los archivos del certificado, le ponen la letra CSD. Y antes no se lo ponían, nada más le ponían el RFC y entonces tú lo veías el del certificado con el de la fiel y así a simple vista tú no sabías cuál era cuál. Y entonces venían las confusiones y se ponía. Lo curioso es que el programa no lo podía validar y así lo mandaba. Y después venían los problemas. Hoy en día ya lo valida. Si tú le pones aquí los archivos de la fiel, te va a decir que está equivocado. Hasta que tú le pones los archivos del certificado es cuando ya te permite aceptarlo. ¿Ok? Pero muy buena observación. En eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, necesitamos esta información aquí. ¿Por qué? Porque en ese sello digital, como dice que es un sello, es nuestra, digamos, ahí va nuestra firma, por así decirlo. Esa información va anexa en el XML para identificarnos con el SAT y que sepa quién le está enviando la información. ¿Ok? Si aquí no le ponemos nada, ¿ok? Pues el XML va a estar inválido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, en pocas palabras, la contabilidad electrónica. Como ustedes ven, no es nada del otro mundo, no es nada difícil, no es nada complejo, ¿ok? Y pues nada más hay que hacerlo, porque el programa nos permite hacer esta situación de una forma muy fácil. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, pues entonces espero que haya quedado bien firme esto, porque aguas, porque esto viene en algunas tareas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa si no cumplo con mi obligación de enviar la información? Bueno, hasta el momento creo que no está pasando nada. Hay muchos causantes todavía que se niegan a hacer esto. Ajá. No tengo bien entendido realmente cuáles son las repercusiones que pueda tener la autoridad con los causantes que se niegan a hacerlo, pero tengo entendido que hay todavía muchos que no lo están haciendo. Sin embargo, eso no impide que se lleve la contabilidad, porque la contabilidad es el registro contable, así se llama, de los movimientos financieros que se hacen dentro de una empresa en base a estos conceptos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, perdón, pues eso sería todo por el día de hoy y las espero para la próxima clase. Les agradezco su presencia y nos estamos viendo. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Gracias, profesor. Igualmente, cuídese. Bye. Hasta luego. Hasta luego.